y compartimos pantalla. ¿Ven mi pantalla? Sí, se ve. Bueno, perfecto, muchas gracias. Bueno, como es mi costumbre, cada tanto haré algunos intervalos para comentarios o preguntas que siempre son bienvenidos. Bueno, entonces llegamos a la unidad 15 del programa, el análisis keynesiano, que como ustedes recordarán, está dentro de la parte quinta de la materia del periodo de perfeccionamiento analítico. Estos son los contenidos. ¿Sí? Lo que está en rojo supuestamente es lo que dio Mario la clase pasada. Lo que está en negro sería lo que intentaremos dar entre hoy y el miércoles. Y lo que está en azul, bueno, eso no está. No, tampoco hay demasiados materiales en el aula virtual, en el campus virtual, perdón, sobre eso, así que quedará fuera del programa por este año. Tal vez cuando veamos la unidad 18 veamos algo de síntesis neoclásica, entonces ahí cubriríamos el punto la absorción del pensamiento keynesiano en la corriente principal, esplendor y crisis. Bueno, para la actualidad del pensamiento keynesiano hay numerosos textos, uno de ellos está citado en la bibliografía, que es el de Holloway, por ejemplo, que lo ve desde una perspectiva crítica. Bueno, el de Backhouse y Bateman, que está en la bibliografía de esta presentación, lo ve con otra perspectiva. Esos son interesantes para ver la actualidad del pensamiento keynesiano. Keynes siempre vuelve, al menos hasta ahora. Bueno, ¿quién era Keynes? Bueno, para los que no estuvieron en la presentación, un esbozo biográfico de 3 filminas, simplemente. John Maynard Keynes nació el 5 de junio de 1883, un mes y pico después de la muerte de Marx, y el mismo año en que nace Schumpeter, y va a morir de un infarto el 21 de abril de 1946, muy joven aún, cuando probablemente podría haberle dado más a su patria y a la teoría económica. Era hijo de un economista del cual hemos hablado, John Neville Keynes, que es el que ideó la división entre economía positiva y normativa, y obtuvo la mejor educación posible de su época, ya que estuvo becado en el colegio Eton, donde se educaban los miembros de la élite política y cultural inglesa, y posteriormente en el King's College de Cambridge, donde empezó estudiando matemáticas y terminó estudiando economía por indicación de Marshall, que además de ser su profesor, fue amigo personal de su padre, John Neville. A lo largo de su vida fue docente, fue funcionario público en las 2 guerras mundiales, fue tesorero del King's College y es fama que logró multiplicar por 10 el capital que se le había conferido a su administración. Fue director del Economic Journal desde 1911 hasta 1945, y este dato es fundamental porque el Economic Journal era la publicación periódica de economía científica más importante de su época. Y además puede ser considerado como el autor intelectual del mundo de la posguerra, al menos hasta la crisis del petróleo, la que fuera llamada con toda justicia la era de Keynes. Ahí tenemos una foto del joven Keynes tomada el mismo año que se graduó en Eton, y esta es una foto de Keynes maduro. Y esta es una caricatura de algunos de los innumerables periódicos con los cuales colaboró a lo largo de su vida. Sus obras, que son numerosas y que ocupan varios volúmenes, obras completas que fueron editadas por la Universidad de Cambridge, o por la editorial de esa universidad, sus obras más importantes son las que están acá. Cada una de estas obras daría para una presentación, pero a nosotros nos van a interesar. Bueno, de esta seguramente habló Mario, las consecuencias económicas de la paz, que le dio fama mundial, donde critica el Tratado de Versalles. The Means of Prosperity, de 1933, lo vamos a mencionar hoy o el miércoles, y obviamente el libro objeto de nuestro análisis, La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. El libro que podría ser pensado como el libro fundador
de la macroeconomía moderna. Silverstein, no era economista graduado, pero era como si lo fuera, tiene una biografía interesante de Keynes, y nos comenta varias cosas sobre su personalidad, sobre sus actividades, varias de ellas están subidas al campo virtual, pero me voy a quedar con esta frase que describe su personalidad. Sus conferencias, dice, atraían la atención general, puesto que solía abordar importantes cuestiones prácticas con un estilo oratorio de alto vuelo. Hay muy pocas grabaciones de esto, no nos han quedado, así que es una pena. Pero es en sus libros donde volcó tanto en saber y erudición como el admirable dominio de la prosa, del idioma y de la ironía. T.S. Eliot, un poeta inglés que fue amigo personal de Keynes y Premio Nobel de Literatura, decía que aunque no hubiera sido un gran economista, Keynes hubiera sido importante en las letras británicas por su calidad literaria. Al gran dominio que poseía del idioma se aunaba idéntica eficacia oral que al agregarse a su atrayente persona hacían de él una personalidad fascinante. Solía ser el centro de cualquier clase de reuniones, desde las meramente mundadas hasta las graves y complicadas conferencias internacionales. Está pensando en Bretton Woods, de la cual hablaremos la semana que viene seguramente, el miércoles, en las que imponía su prestancia, su atracción, su poder de convicción y su ironía. En esto, como en su audacia de pensamiento y acción, así como en su amor al juego, a las artes, a las matemáticas, es parecido a John Law, otro innovador de la teoría y más que nada de la práctica de la utilización de la moneda y del crédito. Es uno de los pocos economistas que se enriqueció sin dar conferencias. Digamos. Las conferencias las daba Gratarola, a diferencia de otros autores modernos. No cobraba por eso. Se enriqueció como Ricardo, especulando en la bolsa. Y juntó una fortuna muy importante para su tiempo. De hecho, después le construyó un teatro a su mujer, que había sido bailarina de profesión. La teoría general, construcción de un proyecto. Vamos a ver un poco la génesis de la teoría general. Uno de los biógrafos de Keynes, Charles Hession, dice lo siguiente. En su característico y sugestivo estilo, Paul Samuelson ha escrito que, si bien Keynes hizo mucho por la gran crisis, no es menos cierto que la gran crisis hizo mucho por él. Representó un reto y aportó dramatismo y confirmación experimental. Keynes ingresó en la crisis siendo la clase de hombres de quien podía esperarse que abrazara The General Theory si se la explicaba. A partir de los antecedentes conocidos no es posible decir más, pero antes de que la crisis terminara, él había emergido con el premio en la mano, es decir, el sistema de pensamiento por el cual se lo recordará. Notable cita de Samuelson, traída del recuerdo por Hession. Aunque no todos coincidirán con este enunciado, agrega Hession, ciertamente nadie puede cuestionar que la creación de The General Theory sobrevino en una coyuntura crítica de la historia de la civilización occidental. Ahí tenemos el libro. Agrega este biógrafo. En su propio esfuerzo para desarrollar una teoría y una política aceptables que permitiesen afrontar la crisis, de acuerdo con las palabras de su primer biógrafo, Sir Roy F. Harrod, Keynes estaba comprometido en una carrera contra el tiempo. En su fuero íntimo, estaba seguro de que ella revolucionaría el pensamiento. Pero para llegar a esto debía explicar su posición con absoluta claridad. Debía escuchar a todas las objeciones, debía revisar y reescribir, lo cual explica en parte por qué se tardó varios años en editar el texto. Era una tarea hercúlea y representó para sus energías vitales una exigencia mayor que su labor espectacular de la Segunda Guerra Mundial cuando estuvo en el Tesoro Británico. Y apenas consiguió realizarla en el último instante. Pero el camino que llevó del Treatise on Money a The General Theory sería largo y polémico. El Tratado sobre el Dinero, que lo publica en 1930, digamos, para arrepentirse muy rápidamente de las tesis, porque fue elaborado antes de la crisis,
y la teoría general que se publica en febrero del 36. O sea, son esos 6 años de camino que va de un proyecto a otro. Aquí tenemos la última edición en español del Fondo de Cultura Económico del texto de Keynesiano. En 1930, Keynes era miembro de un comité que se llamó Comité Macmillan, porque estaba presidido por este Lord, que era miembro del gobierno británico. Había sido creado para revisar las causas de la deteriorada situación económica y sugerir posibles medidas que promoviesen la recuperación, como informa nuevamente Hessian. Tengan en cuenta que la Gran Depresión, iniciada en octubre de 1929, no hizo sino agravar la situación británica, que ya venía siendo compleja desde que Gran Bretaña había vuelto al patrono en 1926, pero también desde tiempo antes, digamos. No salió bien parada de la Gran Guerra, Gran Bretaña. Como aún no se había publicado el texto, el Tratado de Dinero, está mal acá. Su autor distribuyó pruebas del volumen entre los miembros del comité, pero aparentemente no logró convencerlos de alguna de las novedades que allí introducía. Nos informa Hessian que la culminación general sobrevino en el debate que mantuvo con Sir Richard Hopkins, funcionario del Tesoro británico, que se mostraba escéptico, entre otras cosas, acerca de la sensatez de un programa de gastos públicos en gran escala. Es decir, que ya en el tratado hablaba de la intervención pública. Formuló muchas e inteligentes objeciones y la principal fue esta. Si esas obras, digamos, de gastos públicos no distraían capital del sector privado, ¿de dónde provenía el capital adicional? Como puede verse, este interrogante conduce inevitablemente a la cuestión de los efectos secundarios del gasto público y el concepto del multiplicador, el mismo que Richard Ferdinand Kahn explicaría en su importante artículo publicado un año después, Inversión Interna y Desocupación. En realidad el título es un poco más largo, en junio de 1931, publicado en el Economic Journal. Por lo tanto, es evidente que la participación de Keynes en las deliberaciones del comité le aportaron algunas ideas muy valiosas y una experiencia que contribuyeron a la creación de la teoría general. Así que los debates del comité, las objeciones de este señor funcionario del Tesoro, en ese momento Keynes era un asesor simplemente, y obviamente al año siguiente cuando encontró la solución en el multiplicador de la construcción, como lo llamó Richard F. Kahn en ese artículo. Ahí tenemos una foto de Kahn en su juventud. Por otro lado, en marzo de 1931, en un artículo publicado en el periódico New Statesman, o sea, el nuevo hombre de Estado, ¿no? Keynes propuso públicamente una tarifa aduanera modificada con cláusulas que contemplasen subsidios para ciertas industrias. En esta coyuntura se mostró muy decidido a lograr que el nivel de empleo estuviera sometido al control nacional en lugar de permitir que se sujetase a las fuerzas imprevisibles, decía, del nacionalismo y al laissez-faire nacional. Es decir, toma en cuenta ciertos criterios de tipo proteccionista. Perdón. Esta cuestión del proteccionismo, sigue diciendo Hessian, se convirtió en tema delicado también en las discusiones del Consejo Asesor Económico, un pequeño grupo formado por Stuart Henderson y los profesores Pigou y Lionel Robbins, Lord Stamps y el propio Keynes. En el mismo, como informa este biógrafo de Keynes, se produjo una seria disputa entre este y el joven Robbins, por entonces el profesor de economía más joven del país, a raíz de la cuestión del proteccionismo que seguramente empañó el futuro de las mutuas relaciones entre ambos. Robbins todavía no había publicado su texto, que es de 1932, donde da la famosa definición de economía, y era profesor de la London School of Economics, en la cual había empezado a llevar a los profesores, digamos, austríacos, o Hayek, básicamente. Keynes estaba en Cambridge.
Ahí tenemos un texto que no sé si ha sido traducido al español, The Making of Keynes General Theory, escrito por Kant, o sea, donde cuenta el proceso de construcción de la teoría general. Keynes entonces abandonó su defensa del proteccionismo cuando el Reino Unido suspendió forzosamente su adhesión al sistema del patrón oro en septiembre del 31, a lo cual se vio obligado, digamos, por la Gran Depresión. Había vuelto a este sistema en 1926, como dijimos hace un rato. Y la consiguiente declinación de la libra esterlina en los cambios le confirió al país ventajas en sus exportaciones. Esto es, abandonar el patrón oro le confirió cierta competitividad, diríamos hoy, y por lo tanto la política proteccionista preconizada por Keynes no sería necesaria. Sin embargo, 2 años más tarde, en un ensayo titulado La autarquía nacional, publicado simultáneamente en Gran Bretaña y Estados Unidos, escribió el propio Keynes. El capitalismo internacional decadente, pero individualista, en cuyas manos nos hemos visto después de la guerra, se refiere a la Primera Guerra Mundial, no es un éxito, no es inteligente, no es bello, no es justo, no es virtuoso y no cumple su función. En resumen, nos desagrada y comenzamos a despreciarlo. Pero cuando nos preguntamos qué vino a ocupar su lugar, nos sentimos perplejos. Fin de la cita, como diría un exministro español, un expresidente de gobierno español. Formuló entonces Keynes la idea de que era posible liberarse de la guerra y la crisis mediante un proceso experimental y evolutivo de transformación social, una transición hacia una más amplia autarquía nacional y una economía interna planeada. Ojo con esto, porque aquí tenemos un protogermen, diríamos, de la idea de la planificación indicativa que va a ser asociada al estado de bienestar después de la Segunda Guerra. Todavía 10 años más tarde, cuando ya estaba comprometido en las negociaciones que condujeron a la creación del Fondo Monetario Internacional, afirmó en una carta privada que era todavía un escéptico irremediable respecto del retorno al laissez-faire del siglo XIX. Fíjense ustedes, en el cual había sido educado, ¿no? Después de la publicación del tratado, elogiado en su momento por el propio Joseph Schumpeter, Keynes comenzó a recibir una serie de críticas, la más importante de las cuales fue la de su antiguo amigo y colega Dennis Robertson, quien escribió que le hubiera agregado adherir al análisis fundamental del tratado, pero cuanto más lo he estudiado, más dificultades encuentro para aceptarlo. Lo mismo le va a pasar más tarde, cuando fui invitado a ver las pruebas de la teoría general. Pero poco después de la publicación del tratado, un grupo de economistas más jóvenes de Cambridge comenzó a reunirse para discutir y criticarlo. Esto sucedió en el periodo enero-mayo de 1931, mientras Keynes formaba parte del Comité Macmillan. Este seminario, al que se apodó graciosamente Circus, o circo, ¿no?, celebró sus reuniones primero en las habitaciones que Richard Kant tenía en el edificio Gibbs y después en el All Combination Room del Trinity College. A veces participaban algunos de los alumnos más capaces e incluso miembros del claustro. O sea, era un poco más amplio que estos 5 o 6 nombres. Pero la discusión estaba a cargo sobre todo de 5 personas que ya hemos mencionado. Richard Kant, James Smith, Piero Sraffa, del que hablamos cuando vimos su artículo de 1926 sobre la competencia imperfecta, y el matrimonio de Joan y Austin Robinson. Ni Keynes ni Pigou participaron en este seminario, y así Kant solía ofrecer a Keynes en sus habitaciones un informe oral de las discusiones. Mead describió más tarde su impresión de este extraño procedimiento. Desde el punto de vista de un humilde mortal como yo, Mead era muy joven, ¿sí?, parecía que Keynes representaba el papel de Dios en una pieza religiosa, dominaba la escena, pero rara vez aparecía personalmente. Kant era el mensajero celestial que traía al circus los mensajes y los problemas formulados por Keynes y que regresaba al cielo con el resultado de nuestras deliberaciones. Ahí tenemos a Don Austin Robinson, ¿no?, el marido de Joan Robinson.
Dos de los ejes de ese debate, el debate de ese circus, fueron, por un lado, la crítica a la suposición keynesiana de un producto fijo, supuesto implícito en el tratado. O sea, diríamos hoy de un ingreso fijo. Y segundo, el concepto del multiplicador propuesto por Kahn, trabajo que fue leído antes de su publicación en el Economic Journal. Fue leído en el seminario. En su trabajo, Kahn sostenía que en un periodo de depresión, cuando hay capacidad fabril ociosa y fuerza de trabajo desocupada, cualquier parecido con la realidad moderna no debe ser mera coincidencia, la curva de ofertas de los bienes de consumo y capital probablemente sería muy elástica. Y por lo tanto la magnitud del empleo secundario creado por el gasto en obras públicas sería muy considerable y reducido el aumento de precios. Fíjense, está en germen acá la idea de la política fiscal. La única cuestión es que habla todavía de curvas de oferta, porque obviamente no hay un instrumental macroeconómico en 1931. Ya para el otoño septentrional de 1931, Keynes estaba alejándose de las propuestas e ideas fundamentales del tratado. En una carta fechada el 24 de septiembre, repetida a Kahn, analizó muy definidamente los cambios del producto y describió una posición de desempleo durante un periodo prolongado, a saber, una posición de equilibrio que es inferior a la de pleno empleo, que como sabemos es una de las contribuciones más importantes del pensamiento keynesiano. Ya la tenía en la cabeza en 1931. Escribió entonces que el producto máximo, lo que hoy llamaríamos el ingreso potencial, no sería alcanzado sin administración. Para usar una palabra que usaron en la exposición de hoy, no sería alcanzado endógenamente por la propia economía. Al año siguiente, y en una nota titulada Retrospectiva Histórica, criticaba la teoría ortodoxa del equilibrio y decía que, en su devoción a una teoría del equilibrio autorregulado, es decir, vía laissez-faire, los economistas en general erraron sus consejos prácticos, y en general los instintos de los hombres prácticos fueron, acá falta una N, fueron más válidos. Los hombres prácticos, cuando Keynes se refería, eran o los políticos o los comerciantes, empresarios en general. En este borrador se aprobaba a los mercantilistas las leyes contra la usura y las medidas relacionadas con el dinero barato, todo lo cual anticipaba la posición adoptada después en la teoría general explícitamente en el capítulo 23, como mencionaremos más adelante. En oportunidad de celebrarse en Londres una conferencia económica mundial en 1933, Keynes preparó una serie de 4 artículos para The Times, publicados en el curso del mes de marzo, conocidos más tarde bajo el título Los medios para la prosperidad, The Means to Prosperity. Aquí está mal escrito también. En ellos, dice Hession, defendía con argumentos cuidadosos y persuasivos la necesidad de realizar gastos bajo la forma de préstamos para terminar la crisis. Incluía una exposición popular del multiplicador y terminaba con un alegato a favor de una inflación de los precios mundial por la vía del aumento de los gastos en préstamos y la emisión de 5.000 millones de dólares en billetes a cargo de los principales países para apuntalar las reservas auríferas de los diferentes bancos centrales. Respecto a esta última propuesta, concretamente Keynes escribe que debiera instituirse una autoridad internacional para la emisión de billetes con cobertura oro, cuyo valor facial se expresaría en términos del contenido oro del dólar norteamericano. Está bien, nos está hablando de la prehistoria, Keynes. El proyecto de Keynes, cuando se creó el Fondo Monetario y el Banco Mundial en 1946, incluía la emisión de esa moneda, que se iba a llamar Bancor, ¿no? Con respaldo aurífero. Obviamente, esto ya no existe desde que el presidente Nixon decretó la inconvertibilidad en 1971. Pero, bueno, ya explicaremos por qué el proyecto keynesiano no se pudo concretar. Nos parece que esto anticipa tanto la idea rectora de organismos económicos supranacionales, que después se concretaría en Bretton Woods,
como así también la idea de algo parecido a una moneda internacional, como podrían serlo los derechos especiales de giro, que ahora se quería ampliar la emisión de los mismos para apuntalar la lucha contra la pandemia. Nótese de paso que ya Keynes piensa no en términos de la moneda británica, la libra esterlina, sino que es claramente consciente del peso de la divisa estadounidense. Como dato curioso, visto retrospectivamente, puede mencionarse que Keynes incluye una tabla donde propone la distribución internacional de estos 5.000 millones de reservas, ¿no?, en base a las tenencias auríferas previas a la Gran Depresión, indicando que 7 países, Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, Alemania, España, Argentina y Japón, podrían calificarse para el máximo de 450 millones de dólares cada uno. Está escrito, ¿eh? Está escrito y así está escrito. El descubrimiento inesperado de una serie de documentos de Keynes en su residencia de Tilton, donde falleció, durante el invierno de 1975-76, permitió a los estudiosos de su obra reconstruir más claramente los pasos del proceso creador que llevaron a escribir la teoría general. Así se sabe que fue elaborando varios sumarios de la obra, ya en 1933-34, a la que le fue cambiando sucesivamente el título, hasta que finalmente logró encontrar el que sería en suma el definitivo. En este largo periodo que culminaría en diciembre de 1935, fecha del prefacio, fíjense, el prefacio del libro es del diciembre del 35, pero la primera edición es de febrero del 36, además de sus múltiples actividades que incluyeron la construcción de un teatro para su esposa, Lidia Lopokova, continuó discutiendo y escribiéndose con Joan y Austin Robinson y también con Richard Kahn. Ya en octubre de 1933, Joan Robinson, el mismo año que Joan Robinson publicó su libro, que hemos analizado, publicó un artículo en el primer número de un nuevo periódico, resumiendo claramente el significado de las nuevas ideas keynesianas que ya estaban circulando en círculos académicos. El hombre común siempre consideró que la teoría del dinero es un tema desconcertante, pero en este momento muchos economistas académicos se sienten tan desconcertados como el hombre común. ¿Por qué habla de la teoría del dinero? Bueno, porque Keynes en ese momento y Dennis Robertson eran los principales economistas monetarios en la consideración de la Academia Británica. Las razones de este estado de cosas deben buscarse en que la teoría del dinero ha sufrido recientemente una revolución violenta, dice Joan Robinson. Ha cesado de ser la teoría del dinero y se ha convertido en el análisis del producto. Notable anticipación de la macro moderna. Aclarando además que en su Tratado de Dinero, Keynes no había alcanzado a comprender aún el carácter de la revolución que él mismo estaba promoviendo. Aquí está nuestra foto de Joan Robinson, joven. En enero de 1935, en el curso de un belicoso debate político-económico con el socialista fabiano George Bernard Shaw, iniciado el año anterior, le escribió una carta privada, muy citada en todos lados, en la que Keynes expresaba que para comprender mi estado mental, usted tiene que saber que creo estar escribiendo un libro de teoría económica que en general revolucionará, supongo que no inmediatamente, sino en el curso de los 10 años próximos, el modo de pensar del mundo acerca de los problemas económicos. Cuando mi nueva teoría haya sido debidamente asimilada y se haya mezclado con la política y los sentimientos y las pasiones, no sé cuál será el resultado definitivo, por lo que hace a su efecto sobre la acción y las cosas. Pero habrá un gran cambio, y sobre todo se habrán destruido los cimientos ricardianos del marxismo, dice Keynes. Cosa que a mi juicio no logró, pero bueno, ese es otro tema. No puedo pretender que usted u otra persona cualquiera lo crea en la etapa actual, pero por lo que se refiere a mí mismo, no me limito a abrigar esperanzas acerca de lo que digo. En mi propia mente estoy totalmente seguro. Noten ustedes, no solo la calidad del texto, que era una carta privada, sino también la falta total de modestia de Keynes. Pero bueno, esto sí fue una profecía que se cumplió. Ahí tenemos a don Bernard Shaw, unos años antes de este debate, en 1909. A principios de ese año,
recibió las primeras pruebas de lo que sería de la teoría general y envió las mismas a Dennis Robertson porque aún tenía una opinión muy elevada de él como economista y como amigo. A pesar de sus ocupaciones, leyó detenidamente el material, que por entonces tenía 18 capítulos, ya veremos que después tuvo más, y escribió unas notas críticas que eran prácticamente otro texto. En resumen, mantenían posiciones incompatibles, afirma el biógrafo Hesiod. Poco antes de la publicación definitiva de la primera edición, Keynes le informó a su colega más joven, es decir, a Robertson, que la gran mayoría de los pasajes que usted comentó especialmente han sido modificados, pero para que usted se satisfaga con las modificaciones, es otro asunto. O sea que claramente Keynes ya tenía visto que Robertson estaba con la ortodoxia y no iba a estar de acuerdo con sus conclusiones. Antes, en junio de 1935, le había enviado las nuevas pruebas de Galera a su antiguo alumno Roy F. Harrod, que en ese momento estaba dando clases en Oxford, y que era también un hombre muy joven, de 35 años, quien se mostró muy impresionado con el material, aunque intentó que su antiguo maestro moderase sus críticas a Marshall y Pigou. Proféticamente también le manifestó que su obra era tan difícil de comprender que sería necesaria otra obra, un manual de elementos para explicarla, tarea que después van a hacer Hansen y Dillard, entre otros. El debate prosiguió todo el verano septentrional y Keynes adoptó algunas sugerencias de Harrod, incluyendo un valioso gráfico que se convirtió en parte de la obra definitiva. La obra tiene muy pocos gráficos, 6 o 7, uno de los cuales es de Harrod. También intercambió correspondencia con el funcionario del Tesoro británico Ralph Hawtrey, quien le criticó algunas cuestiones del texto que Keynes decidió eliminar, y ya en el tramo final de la redacción con los infantables Richard Kahn y John Robinson. Ambos se mostraron muy satisfechos por el resultado definitivo, aun cuando propusieron ciertos cambios menores que nuevamente el propio Keynes aceptó. Finalmente, el texto se publicó en febrero de 1936. Y ahí tenemos la edición. Editado, cuando no, por Macmillan. Bueno, hacemos acá un pequeño intervalo. Si tienen preguntas o comentarios. ¿Siguen ahí? Sí, pero por ahora no hay dudas. Bueno, por lo menos de mi parte. Sigamos entonces. Sí, sigamos. Veamos lo que dice Roger Backhouse en su libro Historia del análisis económico moderno. La teoría general de Keynes fue el fruto de 2 décadas de intenso trabajo sobre la teoría macroeconómica. A pesar de que Keynes pretendía que era nueva, una gran parte de su contenido puede encontrarse en la literatura de los años 20 y 30, y en particular en las obras de Pigou, Hawtrey y la escuela sueca. Sí, es cierto, pero no todas juntas. Sin embargo, a pesar de esa continuidad, el análisis de la macroeconomía moderna debe comenzar con la teoría general, ya que algunas de las interpretaciones que se le han dado han terminado predominando en la macroeconomía de la posguerra. Las aportaciones anteriores quedaron casi eclipsadas independientemente de sus méritos. La teoría general tuvo un éxito inmediato y unas repercusiones sin paralelismos en cuanto a magnitud y rapidez. Quizás, como cabía esperar, el Economic Journal del año siguiente estaba lleno de reacciones al libro. O sea, era tan generoso Keynes que publicaba en la revista que él editaba textos a favor y textos en contra, ¿no? Uno de los números del Quarterly Journal of Economics, correspondiente a 1937, se dedicó totalmente a un simposio sobre la obra. Y un par de años más tarde, el modelo de la obra era utilizada no solo por los colegas de Keynes, sino también por personas totalmente ajenas a él, incluso por economistas que inicialmente se habían mostrado críticos. Ese es el amigo Roger Backhouse. Un historiador, no lo menciona, ha afirmado que la teoría general fue objeto en los 10 o 12 años después de su aparición de una mayor atención que los Principles of Economics de Marshall durante más de 50 años.
Esto me hace acordar a un texto de Stigler, donde analiza la importancia de los autores en función de el número de citas de lo que se hace de los cuales. Típico de la academia, ¿no? Publicar o perecer, en fin. La acogida de la economía keynesiana puede relacionarse, en cierto sentido, con la aparición de una nueva generación de economistas que eran los discípulos de Keynes, por ejemplo, el propio Samuelson, Robinson, Harlow, Mead, Lerner, frente a la más antigua, que estaba formada por los críticos, en general hombres de la generación de Keynes, como Leontief, Schumpeter, Knight, Weiner. También es importante el reto teórico que planteaba, pues no solo contenía una rica variedad de ideas que podían desarrollarse, sino también numerosos enigmas, dice Roger Bachaus, que requerían una solución. Algunos economistas han llegado a afirmar que su complejidad fue un ingrediente esencial de su éxito. Sin embargo, retrospectivamente, tal vez los argumentos esgrimidos en las críticas a la obra sean los más interesantes, pues ponen de manifiesto sus atractivos. Bueno, aquí tenemos un resumen, en esta y la filmina siguiente, de las influencias que recibió la teoría general explícitas o implícitas, digamos. Por ejemplo, hoy lo mencionó Mario durante la exposición, la cuestión de los ciclos él la había estudiado por la labor del National Bureau of Economic Research de Estados Unidos bajo la dirección de Wesley Mitchell. La distinción entre ahorro e inversión, ¿sí?, como conceptos, aparecía en Dennis Robertson y en el Treatise of Money de 1930 del propio Keynes. El concepto de eficacia marginal de la inversión había sido anticipado en una obra de Fisher, Irving Fisher, el economista norteamericano. La noción de demanda efectiva aparece por primera vez en un texto del citado Hawtrey, y la noción de renta nacional, como lo hemos dicho en su momento, aparece tanto en los textos de Marshall en 1890 y de Arthur Pigou, Welfare, de 1911, que citamos la clase pasada sobre competencia imperfecta. No recuerdo el título del nombre ahora. Aunque dijimos también que Marshall no había dado una definición del mismo texto, del mismo concepto, perdón. La conjunción equilibrio con desempleo, que ya hemos visto que Keynes la tenía pensada en 1961, aparece en textos escritos en sueco por Gunnar Myrdal, que Keynes conoció, y textos escritos en polaco en 1933 por Michał Kalecki, que Keynes solo conoció después, cuando Kalecki, digamos, emigró a Gran Bretaña en 1939. Bueno, el multiplicador de la inversión, básicamente Keynes lo conoce por el texto de Kahn. Después diremos algunas palabras sobre el multiplicador. La distinción entre las variables ex ante y ex post, tan común hoy en el análisis macroeconómico, provienen de la escuela escandinava. La idea de que haya una mínima tasa de interés en el mercado monetario y que pueda ocasionar algo a lo que después Robertson llamaría trampa de la liquidez, se asemeja bastante al concepto de tasa natural de interés del economista escandinavo Knut Wicksell. Y por último, la paradoja de la frugalidad, la idea de que el ahorro puede no ser una virtud y que puede ocasionar crisis o contribuir a las crisis en el sistema, había sido anticipada tanto por Malthus, cuya biografía escribió Keynes en el proceso de construcción de la teoría general, y por Hobson, como hemos mencionado, autores que son reivindicados por el propio autor en la teoría general. Bueno, el plan de la obra. Fíjense. Libro 1. Introducción. Teoría general, postulados de la economía clásica y principio de la demanda efectiva. Ya desde el principio se da cuenta que tiene que demoler los postulados de la economía clásica para que sus ideas sean aceptadas. Recuerden que Keynes llama economía clásica a todo lo que lo antecede, es decir, desde Smith hasta Pigou, lo que hoy nosotros englobaríamos en las escuelas clásica y neoclásica. Libro 2, definiciones e ideas. La elección de unidades,
las expectativas como elemento determinante de la producción y la ocupación, inaugura el análisis moderno de las expectativas, inclusive habla del rol de la incertidumbre, la definición de ingreso, ahorro e inversión, el significado de ahorro e inversión más ampliamente considerado. Y libro 3, acá introduce la función consumo, la propensión a consumir. La propensión a consumir, 1, los factores objetivos, 2, los factores subjetivos, y la propensión marginal a consumir y el multiplicador. Todo el libro 3 está destinado a introducir la función consumo. Schumpeter llamó en su historia de análisis económico las 3 grandes simplificaciones de Keynes, que son la propensión a consumir, la preferencia por la liquidez y la eficacia marginal del capital. Él lo llamó las 3 grandes simplificaciones. Libro 4. El incentivo para invertir. En la traducción que yo tengo dice eficiencia marginal del capital, aunque saben que se traduce siempre como eficacia. El estado de las expectativas a largo plazo, la teoría general de la tasa de interés, la teoría clásica de la tasa de interés, los incentivos psicológicos y de negocios para la liquidez, especiales observaciones sobre la naturaleza del capital, las propiedades esenciales del interés y el dinero. Aquí introduce la idea de la preferencia por la liquidez. Nuevos planteamientos de la teoría general de la ocupación. Y la última parte, libro 5, salarios nominales y precios, modificación de los salarios nominales, la función de la ocupación, la teoría de los precios. Libro 6, breves consideraciones sugeridas por la teoría general. Notas sobre el ciclo económico, notas sobre el mercantilismo, las leyes sobre la usura, el dinero sellado y la teoría de su consumo. Aquí es donde trae a su favor, o como curvatura a sus propuestas, aspectos del mercantilismo, la obra de Hessel sobre el dinero sellado, la teoría de su consumo de Hobson y otros aspectos que habían sido dejados de lado por otros autores y que él reivindica. En las notas sobre el mercantilismo, la parte del mercantilismo se inspira en el libro de Heli Hescher, que había sido publicado pocos años antes. Y el último capítulo, notas finales sobre la filosofía social a que podría conducir la teoría general. Muy bien, vamos entonces al plan de trabajo de Keynes, propiamente dicho, y para lo cual vamos a seguir la guía del capítulo 8 de Barber, texto citado en la bibliografía al final, y que recomendamos para preparar esta unidad del programa. Si bien algunos autores sostuvieron en su tiempo que las ideas de la teoría general son propias del momento en que la obra fue escrita por Keynes, finalmente terminó imponiéndose la opinión anticipada por el propio Schumpeter, en el sentido de que él venía elaborando estas ideas desde las consecuencias económicas de la paz de 1919. Es decir, que fue gestando un sistema teórico a lo largo de una labor intelectual de 20 años que aparece expuesta en toda su rigurosidad en la obra de 1936. Así lo avalan, como hemos visto, sus intervenciones públicas, algunas de sus publicaciones, sus cartas y el resto de los papeles de trabajo y borradores aludidos precedentemente. La visión del capitalismo esclerótico, la llamó Schumpeter, de alguna manera, en contraste con su propia visión del capitalismo bajo los empresarios innovadores. Para considerar lo más detalladamente posible el análisis y las aportaciones al pensamiento económico que aparece en la teoría general, seguiremos el esquema y el ordenamiento propuesto por William Barber en su historia del pensamiento económico, sin perjuicio de agregar algunas consideraciones que nos parezcan pertinentes, como así también incorporar el análisis gráfico que no existe en la obra de Barber. Los gráficos utilizados en los modelos de inspiración keynesianos no son de Keynes. Se deben a Hicks o a Hansen o, sobre todo, a Samuelson. Y la curiosidad es que Hicks inventó antes, en 1937, lo que hoy se conoce como modelo ISLM, y la cruz keynesiana de Samuelson nace después, en 1947-48. La obra principal de Keynes gira en torno a un problema central: la determinación de los niveles de renta nacional y de empleo
en las economías industriales, como la inglesa, y la causa de las fluctuaciones económicas. Aunque algunos autores neoclásicos como Gibbons, cuya biografía también escribió el propio Keynes, hicieron referencia a las fluctuaciones industriales y otros a lo que llamaron la inconstancia del empleo, en realidad la preocupación keynesiana era el estudio de las fuerzas que influían en la producción de determinados mercados. Perdón, me expresé mal. La preocupación central de esos autores, como Gibbons, era el estudio de las fuerzas que influían en la producción de determinados mercados, más que en las que gobernaban la producción de la economía en su conjunto, o como un todo, como expresara Keynes en la teoría general. Respecto a la incomodidad de Keynes con el largo plazo neoclásico, Barber opina que la misma era de larga data, o sea, no aparece en este momento. En su opinión, y tal como está explicitado en la teoría general, el análisis económico debería ser reconstruido para llevar los problemas agregativos a corto plazo al centro de la escena. O sea, que él no veía como un capítulo diminutio, digamos, el hecho de que se le criticase por preocuparse por el corto plazo. Por ello, y aún sin romper por completo con la tradición marshalliana, dejó de lado las cuestiones microeconómicas y se distanció también del análisis marxista. Por el contrario, para Keynes era posible preservar lo esencial del sistema capitalista si se hacían las reformas a tiempo. Un capitalismo no regulado, sin embargo, era incompatible con el mantenimiento del pleno empleo y la estabilidad económica. Vamos a repetir esta cita, que es de Barber, es la opinión de Barber. Un capitalismo no regulado, es decir, sin intervención pública, era incompatible con el mantenimiento del pleno empleo y la estabilidad económica. ¿Por dónde comienza él? Dijimos por los postulados clásicos. ¿Y qué hace con los postulados clásicos? Bueno, los critica. Keynes cuestiona la ley de ser. Cuestionar esta ley implica cuestionar las políticas económicas que se habían llevado hasta ese entonces para tratar de eliminar las consecuencias de la crisis de 1929. Y agreguemos, y en forma infructuosa. ¿Qué decía la ley de C? Básicamente, en forma muy burda, que es como Keynes la presenta, sostiene que la oferta crea su propia demanda. Esto significa que, por un lado, todo lo que se produce se va a poder vender o va a ser consumido. ¿Por qué? Porque las empresas, a la vez que producen los bienes y servicios, les pagan a los tenedores o propietarios de los factores de producción una retribución por el alquiler o uso de estos. Como en el esquema en el que fue formulada la ley de C, el dinero no cumple ningún papel en la economía más que el de facilitar el intercambio, ¿qué hacían entonces estos perceptores de ingresos? Los gastaban. En ese esquema no existe el atesoramiento, no sería una actitud racional guardar dinero por el mero hecho de guardarlo sin percibir algo a cambio. Por lo tanto, todo lo que reciben esos perceptores de rentas lo gastan y de esta manera se compra toda la producción. O siendo racionales, podían ahorrar una parte del ingreso cuando se les ofreciese a los individuos una recompensa por hacerlo en forma de tipo de interés, la cual proporcionaba los fondos suficientes para llevar a cabo la inversión privada. O sea, o se lo gastaban directamente a través del consumo, o lo ahorraban y por ciertos mecanismos, podían recibir ese dinero otras personas y gastarlo en vez de las primeras. Es decir, los sostenedores de la ley de C, hasta Marshall inclusive, y Pigou, no conciben que el dinero pueda ser demandado como activo. No lo conciben como actitud racional, quiero decir. No conciben que el dinero cumpla otro papel en la economía. En palabras de Pigou, el dinero lubrica la economía. Permite que en lugar de cambiar bien por bien, se cambie de la economía bien por dinero y después dinero por bien. El célebre pasaje del trueque a la economía monetaria. Además, existía en la concepción de los formuladores de la ley de C mecanismos de ajustes automáticos que hacían que las crisis que pudieran ocurrir fueran solucionadas rápidamente. ¿Cuáles eran esos mecanismos? Bueno, uno era la flexibilidad de precios y salarios, y de tipos de interés, vamos a agregar, ¿no? Es decir, si en el mercado de trabajo se producía un desempleo transitorio, por ejemplo, un exceso de oferta de trabajo o una insuficiencia de la demanda,
La sola existencia del mecanismo de la libre competencia iba a hacer que naturalmente el salario tendiera a su nivel de equilibrio, concebido como un equilibrio de plena ocupación. Lo mismo iba a pasar con los precios en los mercados de bienes y de servicios, en cada uno de los mercados en particular. Es decir, si había crisis y desocupación, el salario iba a tener que bajar hasta el nivel que fuera necesario para que la contratación de trabajadores se recuperara. Keynes va a cuestionar la eficiencia de la ley de Say. No la va a cuestionar en sí misma, sino que va a producir un ataque más sutil. Dirá que han cambiado las condiciones de la economía en el momento que estaban viviendo respecto a cuando la ley había sido formulada. ¿Por qué? Primero porque, como veremos a continuación, ahora la función de demanda monetaria tiene una forma diferente, ¿no? Que es la que propone. Bueno, esta es la formulación de Dorbush de la demanda monetaria. Tiene un componente transaccional y precautorio, K por I, y tiene un componente especulativo, menos H por I, donde el dinero es demandado como bien, como activo en sí mismo, que es una de las grandes innovaciones keynesianas. Ahora entonces las personas que perciben ingresos por el alquiler de los factores productivos pueden querer atesorar dinero, especialmente cuando el tipo de interés fuere muy reducido. En palabras de Barber, en tanto que los autores neoclásicos miraban primero el dinero en movimiento, es decir, en el acto de gastarse, Keynes prefirió el dinero como activo. La primera cuestión a responder sería, ¿cómo y por qué razones la comunidad es inducida a mantener las existencias o stock de dinero que existe en un momento dado? Obviamente la comunidad requería unas existencias mínimas de dinero para lubricar las ruedas del comercio, es decir, para gastarlo, y para proporcionarse una reserva contra las contingencias. Ahí tenemos motivo precaución y motivo transacción y motivo precaución respectivamente. Estos motivos para mantener dinero eran enteramente compatibles con el pensamiento neoclásico. Por eso que adopte la ecuación de Cambridge como parte de la expresión de la demanda monetaria o preferencia por la liquidez. Pero Keynes insistió en que había también otra razón para mantener dinero, el motivo especulativo. Este concepto era esencial para el nuevo horizonte que exigían las innovaciones analíticas de la teoría general. En palabras del propio Keynes, puede decirse que las tres clases de preferencia por la liquidez dependen de el motivo transacción, es decir, la necesidad de efectivo para las operaciones corrientes de cambios personales y de negocios, el motivo precaución, es decir, el deseo de seguridad respecto al futuro equivalente en efectivo de cierta parte de los recursos totales, y el motivo especulativo, es decir, el propósito de conseguir ganancias por saber mejor que el mercado lo que el futuro traerá consigo. Fíjese qué presentación extraordinaria del motivo especulativo. El propósito de conseguir ganancias por saber mejor que el mercado lo que el futuro traerá consigo. Continúa Barber su análisis. ¿Por qué iba a desear alguien mantener dinero por encima de la cantidad requerida por los motivos de transacción y precaución, cuando así sacrificaba la renta que podía ganar como prestamista? Es decir, tenía un costo de oportunidad mantener ese dinero atesorado. La réplica de Keynes estaba basada en la relación inversa entre los tipos de interés y los valores capital de los activos financieros, como se explica en las clases de macroeconomía. Así, en su análisis, la elevación de los tipos de interés estará asociada con pérdidas de capital para los propietarios de las viejas emisiones de aquellos, mientras que la caída en los tipos de interés traerá consigo ganancias de capital. A la luz de esta relación, afirmó Keynes que podría haber circunstancias en las que fuera prudente atesorar para cubrirse frente a los riesgos de pérdida de capital. Aquí ya está introduciendo las consecuencias prácticas de, o mejor, está hablando de consecuencias prácticas de introducir las expectativas, para cubrirse frente a los riesgos de eventuales pérdidas de capital que podrían ocurrir mañana. Realmente el motivo especulativo podía ser poderoso cuando el tipo de interés fuera bajo y el sacrificio de renta que implicara el atesoramiento no fuera grande, y cuando se pensara que en el futuro los tipos de interés probablemente subirían,
exponiendo a los propietarios de activos a pérdidas sustanciales de capital. Es decir, que no basta solo con ver el tipo de interés al momento de optar por retener o no dinero, sino también la expectativa de qué ocurrirá con el mismo, con el tipo de interés. Si se tomaba en cuenta esta consideración, el dinero ya no podría ser interpretado exclusivamente como medio de cambio. Llevaba además a cabo una importante función como depósito de valor. Esta visión quebraba la línea de razonamiento sobre la que había descansado la ley de C. Ahí concluye Barber. ¿Por qué? Porque, vuelve Barber, una economía con subempleo podía tender, aquí está mal, tender a estancarse a un nivel de renta muy por debajo de sus potencialidades si parte de su flujo de renta se filtrara hacia la formación de saldos estériles. Y entonces ahí la ley de C ya no funcionaba. Podía aumentarse la producción, pero no necesariamente toda la renta derivada de ese aumento de la producción se gastara. Segundo, la flexibilidad de precios también está cuestionada, porque los mercados no son competitivos. Existen monopolios o existen mercados de competencia imperfecta. Ron Robinson fue muy alentada por Keynes a escribir su obra sobre la competencia imperfecta, lo que denota que de alguna manera Keynes participaba de la idea de las imperfecciones de los mercados. Más adelante, probablemente el miércoles, veamos una cita del propio Keynes donde así lo muestra. Entonces decía, eso conspiraba, o sea, estas condiciones de concentración, conspiraba contra la baja de precios en condiciones de depresión. Hablaba de alguna manera de la inflexibilidad descendente de los precios o rigidez de los precios a la baja. Y algo parecido pasaba en el mercado de trabajo. En el mercado de trabajo keynesiano existe un nivel salarial fijado exógenamente a las condiciones de la economía. En el mercado de trabajo clásico, donde la demanda se explica por condiciones de productividad marginal del trabajo y la oferta por la consideración del trueque que hace cada trabajador entre las condiciones de ocio, si el salario es totalmente flexible, cualquier exceso de demanda o de oferta de trabajo se generaba vía cambios en el nivel del mismo hasta el equilibrio de pleno empleo. En el mercado de trabajo keynesiano, por otro lado, el salario es exógeno. Por lo tanto, la curva de oferta de trabajo no tiene la habitual pendiente positiva, sino que tiene un tramo horizontal. Ese salario podía ser fijado por presiones sindicales o por intervención gubernamental, un salario mínimo, como decía John Robinson, más abajo del cual los salarios no pueden descender. Consecuentemente, dicho mercado puede permanecer permanentemente en desequilibrio con población desempleada. En este caso, el segmento señalado con la letra U, unemployment, que va desde, digamos, acá está el equilibrio, acá está la demanda de trabajo, a este nivel, y aquí estaría el nivel de empleo de pleno empleo. Obviamente la oferta no permitiría que los salarios desciendan. Si la oferta fuera la oferta considerada por los neoclásicos, el salario debería bajar por debajo de W sub 0. Es decir, que el mecanismo de ajuste o automatismo clásico en el caso del mercado de trabajo no funcionaba. Es necesario en ese mercado cambiar la demanda de trabajo, desplazarla, pero eso no lo puede hacer la economía per se. Hace falta un agente exógeno, como veremos en un gráfico probablemente el miércoles, que está inspirado en Ekelund y Ebert. Hasta entonces, y en función de eso, las recetas clásicas, cuando decimos clásicos en la terminología de Keynes, nos estamos refiriendo a lo que nosotros llamaríamos clásicos y neoclásicos, desde Adam Smith hasta Cecil Pigou, que de alguna manera representaba para Keynes la culminación de esta escuela, por eso lo toma como punching ball, decía, las políticas recomendadas, deflaciones y baja de salarios, o sea, baja de precios y baja de salarios, en función de la interpretación de la ley de Say como forma de revertir esa situación, y no habían dado resultado. Otra de las cosas que recomendaban, aunque eso está por fuera de la ley de Say, era el equilibrio presupuestario, es decir, que el Estado gaste menos. Es más, Keynes va a decir, cuando hable de la eficacia marginal del capital o de la inversión, y de las expectativas empresariales, que
una deflación de precios, como la que aconsejaban los clásicos, desalienta aún más las expectativas empresariales. Por lo tanto, no solo que no soluciona nada, sino que agrava la situación, porque hace caer el nivel de la inversión privada. Bueno, haríamos una segunda pausa para empezar con el punto de la reinterpretación del tipo de interés. ¿Preguntas o comentarios? Nada. No, por ahora no. Muy bien, sigamos entonces. Ustedes, como estudiantes de quinto año, han visto a lo largo de su desempeño académico el análisis keynesiano del interés. El interés para Keynes es un fenómeno puramente monetario. Es más, su nivel se determina en el mercado de dinero, en la intersección entre la demanda monetaria total y la oferta monetaria, que en el análisis keynesiano es exógena. ¿Cómo era para los clásicos la determinación de la tasa de interés? Bueno, se daba en el lado real de la economía, en lo que llamaban el mercado de los fondos prestables. Hemos presentado este gráfico cuando hablamos de Hume. Oferta de fondos prestables o ahorro, que depende de la frugalidad del público, y demanda de fondos prestables o inversión, que depende de otras consideraciones. El tipo de interés real de la economía era determinado por la intersección de ambas funciones. La única forma de que el tipo de interés bajase, digamos, sería que los hábitos de frugalidad aumentasen, es decir, que aumentase el ahorro. En cambio, en el análisis keynesiano, el tipo de interés de la economía se establece por la intersección entre la oferta monetaria, que es exógena, y la demanda, que precisamente está trazada para un interés determinado. Perdón, para un nivel de renta determinado. Entonces, en el análisis clásico teníamos una demanda de fondos prestables, que era la inversión, y una oferta de fondos prestables, que era el ahorro. Decía Keynes, el olvido de la relación entre el tipo de interés y el atesoramiento puede ser parte de la explicación de por qué el interés se ha considerado generalmente como la recompensa por no gastar, mientras que de hecho es la recompensa por no atesorar. Fíjense cómo cambia el sentido para incluir el nuevo motivo de especulación. En la mirada neoclásica, cuando los planes de ahorristas e inversores u oferentes y demandantes de fondos prestables respectivamente coincidían, se establecía un nivel de equilibrio para el tipo de interés, acá, ¿no? En R sub E. Cualquier desigualdad, cualquier exceso de demanda o oferta de fondos prestables se solucionaba naturalmente con el mismo automatismo clásico que solucionaba los problemas en los mercados de bienes o de trabajo, y el tipo de interés volvía a su nivel de equilibrio por la simple competencia entre agentes económicos. En este caso, entre tomadores y oferentes de fondos prestables. Es decir, que para los clásicos la inversión y el ahorro dependían del tipo de interés. Aquí tenemos. Esta es la variable explicativa de ahorro e inversión. ¿Cómo se determina entonces para Keynes el tipo de interés? Según su visión, nos relata el propio Barber, el tipo de interés estaba gobernado no por la oferta y la demanda de fondos prestables, sino por la oferta y demanda de dinero. La oferta de dinero consistente en moneda y dinero legal emitidos por el banco y el dinero bancario mantenido en forma de cuentas corrientes, lo que llamamos M1, podría naturalmente regularse por el Estado y el Banco Central. La demanda de dinero, por otra parte, quedaba establecida por las preferencias de la comunidad, como todos sabemos. En un momento dado, naturalmente, todo el dinero existente estaría en poder de alguien, pero no se seguía necesariamente que aquel que tuviera el dinero deseara seguir teniéndolo. A la primera oportunidad podría preferir cambiarlo por bienes o por activos rentables,
Recuerden que el activo alternativo rentable que considera Keynes son los bonos o perpetuidades. La explicación de cómo se alcanzaba un equilibrio entre la oferta y demanda de dinero exigía previamente una respuesta a la siguiente pregunta. ¿Qué factores inducirán al público a mantener en sus manos las existencias de dinero disponibles? Que es como Keynes considera la demanda monetaria, ¿no? Tenencias monetarias en poder del público. Al respecto, Keynes sostuvo que la cantidad de dinero que el público estaba dispuesto a poseer estaba determinado por dos factores: el nivel de renta nacional o ingreso y el tipo de interés, que nosotros los hemos incorporado en nuestro modelo macroeconómico. Obviamente, escribe Barber, la comunidad necesitaba una cierta cantidad de dinero por el motivo de transacciones y precaución, y probablemente esta cantidad variaría con el nivel de la actividad económica. La cantidad de dinero demandado por esos motivos es una función creciente del ingreso o renta. Con toda probabilidad, el aumento de la renta nacional incrementaría estos componentes de la demanda de dinero y la caída de aquella los disminuiría. Pero el público podía demandar dinero por motivos especulativos. Los saldos mantenidos de este modo constituirían el atesoramiento. Y su dimensión probablemente estaría influida, ante todo, por el tipo de interés y las expectativas sobre la futura evolución de este. Probablemente a altos tipos de interés, la comunidad preferiría activos rentables a saldos estériles, mientras que a bajos tipos de interés, por el contrario, preferiría el atesoramiento como salvaguardia frente a las posibles pérdidas de capital. Así es como se explica la demanda especulativa y la pendiente negativa de la curva de demanda monetaria total. Acá hay otra coincidencia interesante entre Marx y Keynes. Hay más de las que Keynes estaría dispuesto a admitir. Ambos consideran que el atesoramiento tiene visos de racionalidad. Seguidamente, Barber nos informa las implicancias de este análisis. Esta interpretación de la determinación del tipo de interés echaba completamente a pique la opinión neoclásica ortodoxa de que los tipos de interés se establecían por la interacción de la oferta y la demanda de fondos prestables. La doctrina keynesiana afirmaba que el tipo de interés era esencialmente un fenómeno monetario y además sin relación con los factores reales de frugalidad y productividad del capital con los que los neoclásicos lo habían relacionado. La frugalidad con la oferta de fondos prestables y la productividad del capital con la demanda de fondos prestables. Esta posición implicaba además que no podía ya invocarse el tipo de interés como el delicado mecanismo para equilibrar los deseos de ahorrar con los deseos de invertir. Estas funciones no jugaban parte alguna en la determinación del tipo de interés mismo. El ahorro y la inversión podían responder a cambios en el tipo de interés. Claro que sí, pero no eran sus determinantes. Pero además había otra implicancia, tal vez más importante, en términos de política económica. En periodos de depresión, las posibilidades de las autoridades monetarias de influir sobre los tipos de interés serían muy escasas. Cuando la ortodoxia neoclásica suponía que la política monetaria era la más efectiva para salir de la depresión, Keynes dice no sirve para nada. El Banco Central podía seguir aumentando la cantidad de dinero, pero si el incremento simplemente alimentaba saldos estériles, desplazando la curva hacia la derecha, la curva de oferta, no se seguiría de él ninguna reducción adicional de los tipos de interés. El sistema económico se encontraría a sí mismo en lo que Keynes describió como una trampa de la liquidez, aunque la idea, la expresión es de Robertson. Esta situación podría surgir por razones institucionales absolutamente independientes de las intenciones de las partes directamente implicadas. El término trampa de la liquidez es empleado en la teoría económica para describir una situación en la que los tipos de interés se encuentran muy bajos, próximos a cero, en el que la preferencia por la liquidez tiende a hacerse absoluta. Es decir, las personas prefieren conservar todo el dinero antes que invertirlo o gastarlo, por lo que las medidas tendientes a aumentar la masa monetaria no tienen ningún efecto para dinamizar la economía. Y las autoridades monetarias no pueden hacer nada para llevar la tasa de interés a un nivel adecuado.
Ahí tenemos el dibujo el gráfico de Eckel-Univer, donde describe el tramo de curva de demanda monetaria, perfectamente, totalmente elástico, donde está la trampa de la liquidez. Por más que aumentase la oferta monetaria, no afecta el tipo de interés y por lo tanto no tiene efecto sobre el lado real de la economía. La existencia de la trampa de la liquidez fue postulada por John Maynard Keynes en su obra Bueno, aunque la expresión es de Dennis Robertson, en dos artículos de 1936 y de 1940. Fue retomada por Hicks en el marco del modelo ISLM presentado en 1937, donde el tipo de interés posee una tasa mínima por debajo de la cual ya no puede descender, ya que en ese punto las expectativas de los inversores es que el precio de los títulos es tan alto que nadie puede esperar que puedan seguir aumentando, por lo que los inversionistas prefieren de forma unánime mantener el dinero ocioso en forma de efectivo y la política monetaria deja de funcionar, a la espera de que los precios de los bonos bajen y por lo tanto los tipos de interés. Es necesario señalar que el propio Keynes consideraba esta posibilidad como una curiosidad teórica de poca importancia, aunque él sugería la ineficacia de la política monetaria. Esto guardaba más relación con la baja elasticidad de la función de inversión ante las variaciones del tipo de interés y no por los efectos propios de la trampa de la liquidez. Esto es discutible. Esto es lo que el profesor Stella llamaba el doble caso keynesiano, con una IS vertical, porque no hay sensibilidad de los empresarios ante cambios en el tipo de interés a la hora de decidirse a invertir, y simultáneamente la LM horizontal, el caso de la trampa de la liquidez. A través del tiempo se continuó enseñando la trampa de la liquidez como una curiosidad intelectual que no había sido observada en ninguna situación. Sin embargo, Keynes expuso que en Estados Unidos la crisis de liquidaciones de 1932, antes de que asumiese el presidente Roosevelt, se dio una situación equiparable al aplanamiento propio de una trampa de la liquidez, y la preferencia por la liquidez se hizo casi absoluta. Alvin Hansen consideró que la situación de Estados Unidos durante la Gran Depresión, especialmente desde 1934, podría considerarse un ejemplo de trampa de la liquidez. Y después de la crisis japonesa de los 90, bueno, y otras situaciones emergentes de la crisis del 2008 que podían entenderse como manifestaciones de esta situación, que inclusive ameritaron trabajos académicos al respecto. Bueno, vamos a ver si podemos terminar esta partecita, este punto. El análisis del consumo y del ahorro. Ahora, si bien Keynes va a mantener como condición de equilibrio del sistema, tal como lo había hecho en el Tratado del Dinero de 1930, la igualdad entre ahorro e inversión, aunque por otras razones, va a disociar ambas funciones del gráfico neoclásico. O por lo menos va a disociar la función ahorro, postulando que el ahorro es un residuo que no depende de la tasa de interés. El ahorro no es más que una falta de consumo, es dejar de consumir algo. El ahorro es igual a la renta menos el consumo. Como afirma Barber, la decisión de Keynes de relacionar más estrechamente la teoría del ahorro al nivel de renta no solo era aconsejable por una razón analítica, afirmó también que esta interpretación ofrecía una descripción más realista del comportamiento de los ahorradores que la explicación neoclásica. Poca gente, dijo Keynes, era demasiado sensible a los cambios en los tipos de interés en sus decisiones de ahorrar. Piensen que está hablando del mercado británico de la década del 30. El interés hoy, afirmó, no recompensa ningún sacrificio genuino más de lo que hace la renta de la tierra. Desde su punto de vista, la gente deseaba ante todo un nivel aceptable de consumo y decidía ahorrar solo cuando su renta era más que suficiente para cubrir sus necesidades de consumo. El ahorro era así un residuo cuya cantidad variaba con los cambios en el nivel de la renta. Poca gente probablemente estaría influida por los cambios en el tipo de interés al decidir la distribución de su renta entre consumo y ahorro. Así, no solo era el nivel de renta la más poderosa influencia sobre el volumen de ahorro, sino que era probable que el ahorro aumentara absoluta y relativamente conforme creciera su renta. Fíjense cómo cambia la relación funcional. El ahorro ahora pasa a depender de la renta o ingreso.
El gasto para consumo, aunque subiría en términos absolutos, sería una parte cada vez menor de la renta total. Este corolario tenía consecuencias importantes para los esfuerzos de una sociedad rica por alcanzar y mantener el pleno empleo. Indicaba que sería necesario un volumen creciente de gastos de inversión para llegar al equilibrio entre esta y el ahorro al nivel de la actividad de pleno empleo, ya que si, por la ley psicológica fundamental, si la renta crecía, el consumo crecía menos, pues la única forma de cubrir ese bache era, en una economía sencilla, ¿no? Obviamente aumentando la inversión. Bueno, en muchas culturas, fíjense esta curiosidad, el cerdo ha sido siempre sinónimo de prosperidad y abundancia, sobre todo en Europa, donde familias pobres de este continente guardaban un cerdo para poder venderlo en caso de necesidad. Por este motivo, el animal era considerado como un tipo de garantía económica y por eso el cerdito se convirtió como en un símbolo del ahorro y las alcancías venían tomadas de esa manera. Aunque en realidad el dinerito gastado o guardado en una alcancía se corresponde más con el concepto de atesoramiento que con el concepto de ahorro. En tal sentido y con su prosa inigualable, el propio Keynes escribe en el capítulo 8 de la teoría general, el capítulo 9, perdón, hay en general 8 motivos o fines importantes de carácter subjetivo que impulsan a los individuos a abstenerse de gastar sus ingresos. Fíjense cómo define en forma negativa el ahorro. Primero, formar una reserva para contingencias imprevistas. Segundo, proveer para una anticipada relación futura entre el ingreso y las necesidades del individuo y su familia, diferente de la que existe en la actualidad, como por ejemplo, por lo que respecta a la vejez, la educación de la familia, el caso norteamericano, donde se ahorra para pagar la universidad de los hijos, o el sostenimiento de quienes dependen de uno. Gozar del interés y la apreciación, es decir, porque un consumo real mayor en fecha futura se prefiera a un consumo inmediato menor. La cuestión de la intertemporalidad. Disfrutar de un gasto gradualmente creciente, ya que complace más al instinto normal la perspectiva de un nivel de vida que mejore gradualmente que lo contrario, aun cuando la capacidad de satisfacción vaya disminuyendo. Disfrutar de una sensación de independencia y del poder de hacer cosas, aún sin idea clara o intención definida de acción específica. Asegurarse una, esto significa en francés, masa de maniobra para realizar proyectos especulativos o de negocios. Legar una fortuna a nuestros descendientes. Y, por último, satisfacer la pura avaricia, esto es, inhibirse de modo irracional pero insistente en actos de gastos como tales. Podríamos llamar a estos 8 motivos: precaución, previsión, cálculo, mejoramiento, independencia, empresa, orgullo y avaricia. Además de los ahorros acumulados por individuos, también hay en esa proporción de ingresos variable, quizás entre 1 o 2 tercios de la acumulación total de una sociedad industrial moderna, tal como Gran Bretaña o Estados Unidos, que retienen los gobiernos centrales o locales, las instituciones y sociedades de negocios, por motivos muy semejantes pero no idénticos a los que impulsan a los individuos, siendo los principales los 4 siguientes: el motivo empresa, el motivo liquidez, el motivo mejoramiento y el motivo prudencia financiera y el afán de sentirse seguro haciendo una reserva financiera que exceda del costo de uso y del suplementario. Noten ustedes cómo introduce también en el ahorro privado a las empresas y algo de ahorro público, ¿sí? Es un supuesto interesante que el ahorro no dependa del tipo de interés, porque en el fondo hay también algunas consideraciones de tipo social. Cuando escribían los clásicos, ¿quiénes ahorraban? Una pequeña minoría que tenía nivel de beneficios suficientes como para poder acumular, y el resto de la población apenas si tenía salario de subsistencia. Pero entonces, en esa época, el ahorro está difundido, en la época de escribe Keynes, el ahorro está difundido entre amplias capas de la población. Entonces, no necesariamente el interés es lo que lo motiva, sino también otro tipo de consideraciones, como hemos visto. Esto nos da una concepción del ahorro de tipo social que los clásicos probablemente no tenían. Los terratenientes en la visión ricardiana eran una especie de lacra social, no solamente que no ahorraban, sino que dilapidaban ejerciendo una suerte de consumo ostentoso. En cambio, los capitalistas invertían, pero porque antes ahorraban. La frugalidad era la virtud por excelencia de estos señores, ahorraban para invertir.
Es decir, que en la concepción clásica del siglo XIX, gruesamente, podemos afirmar que oferentes y demandantes de fondos prestables eran prácticamente los mismos. No sucede esto en el siglo XX, con el desarrollo del sistema financiero y por otras consideraciones, el ahorro está más disperso en una sociedad, pero la inversión no, ya que sigue siendo patrimonio de los capitalistas. Pero bueno, estamos disociando demandantes de oferentes de fondos prestables en términos generales, con lo cual justificamos la idea keynesiana de que el ahorro es en realidad un residuo. Entonces, en vez de explicar el ahorro, prefiere explicar el consumo. Keynes no habla de la función consumo, él habla de propensión a consumir. De hecho, ese es el título del libro 3, y define a la misma en el capítulo 8 como la relación funcional entre I sub 0, un nivel de ingreso dado, y C sub 0, el gasto que para el consumo se toma en dicho nivel de ingreso, y lo expresa él sí en el libro, en esta relación funcional medio rara. Dice que existen numerosos motivos para consumir, objetivos, subjetivos, estos se compensan entre sí, estructurales, que junto con los objetivos se mantienen más o menos estables. Al respecto dice el propio autor en el mismo capítulo que los primeros, si bien no son inalterables, no presentan probabilidad de sufrir un cambio sustancial en periodos cortos, excepto en circunstancias anormales o revolucionarias. De alguna manera aplica a continuación un supuesto marsaliano, la condición ceteris paribus, para poder decir finalmente que el consumo depende de una variable clave, el ingreso, como expresa la función genérica precitada. Keynes pensaba en funciones no rectilíneas cuando enuncia las proposiciones esenciales y no esenciales de la función consumo. Enuncia la ley psicológica fundamental que plantea que a medida que el ingreso crece, el consumo también lo hace, pero en menor proporción. Sin embargo, desde la primera aproximación empírica formulada por Simon Kuznets en base a datos de la economía estadounidense, se ha preferido el uso de aproximaciones lineales para este tipo de funciones. Bueno, aquí están las funciones, disculpen, las pendientes son horrorosas. Aquí estarían las funciones pensadas como, graficadas como Keynes las pensó. La propensión marginal es decreciente al ahorro, a consumir, la propensión marginal al ahorro es creciente. En cambio, en estos casos son constantes. Este gráfico, bueno, lo han hecho decenas de veces. Los factores objetivos, subjetivos y estructurales ya los conocen porque lo han estudiado en macroeconomía. Y se me acaba el horario. Así que